Nos han llamado genocidas, ladrones, impositores, tiranos. Durante meses en este canal hemos desmontado cada una de esas mentiras por separado, pieza a pieza. Pero ha llegado el momento de unir todas las pruebas, de presentar el argumento completo y definitivo contra la leyenda negra. Este no es un vídeo más, este es el documental que pone todos los hechos sobre la mesa, la batalla final por la verdad dividida en 5 capítulos. Esta es mi más elaborada defensa de España. Capítulo 1. La protección de los indios. España es uno de los escasísimos países del mundo que dictó leyes específicas para proteger a los vencidos de una conquista, es decir, a los nativos de América. Pocos casos similares se habían dado antes y pocos se darán después. Desde el principio de la conquista hubo instrucciones muy concretas por parte de la corona para que los indios no sufrieran abusos, y cada vez que la realidad de los hechos contradijo estas buenas intenciones, se hicieron nuevas leyes para insistir en que los indios no podían ser maltratados. Un suceso como este es algo tremendamente extraño. Hasta aquel momento del descubrimiento de América y durante siglos el derecho de la conquista se había basado en 3 fuentes que nadie discutía. Una, el derecho romano. El descubrimiento y ocupación de un territorio era título suficiente para ejercer un pleno dominio con total legitimidad. 2, el derecho consuetudinario medieval. Los no cristianos carecían de personalidad jurídica, por lo tanto no podían ser sujetos de derecho, lo cual legitimaba la esclavitud, entre otras cosas. 3. El derecho pontificio. Dado que el Papa era la suprema jurisdicción internacional, la Santa Sede podía otorgar derecho de conquista a un rey. Cuando España llega a América lo hace con estos 3 títulos. La conquista, según los parámetros legales de la época, era estrictamente legítima, y con esto no estoy diciendo que nos tenga que parecer bien o mal. Soy consciente de que muchos me podrán decir que, bajo su criterio actual, no les parecen suficientes motivos para legitimar una conquista. A lo que me refiero es que así era como funcionaban las cosas en ese momento y así era como se determinaba la legitimidad de una conquista. Ahora bien, había algo que cambiaba las cosas. El Papa había prescrito que los españoles quedaban obligados a la evangelización, o sea, la conversión de los indios. Y eso significaba que los indios, una vez conversos, eran sujetos de derecho. Isabel la Católica fue pionera en estos temas y tenemos muchos ejemplos que así lo demuestran. En la Real Cédula del 20 de junio del año 1500, ella prohíbe esclavizar a los nativos americanos y les otorga la consideración de súbditos de la corona. También ordena la liberación, retorno y restitución de sus tierras a los nativos que Cristóbal Colón trajo a España como esclavos. En la instrucción del 29 de marzo del año 1503 podemos leer que no se consienta hacer ningún mal ni daño ni en sus personas ni en sus bienes, que cuando algo les comprasen sea por su precio justo, que los caciques no les maltraten ni hagan ninguna opresión a dichos indios. Nuestra merced es que los indios sean en todo muy instruidos y bien tratados como vasallos nuestros, que donde sea más necesario se destine casa para hospitales en que se acojan y curen los pobres, así cristianos como indios. En esos primeros años, en torno al año 1503, aún con Isabel en el trono, en la isla de la Española, actual República Dominicana, se construye el que para muchos es considerado como el primer hospital de América, el Hospital de San Nicolás de Bari, que atendía a los pobres, ya fuesen indígenas o españoles. Estuvo funcionando durante más de 3 siglos y a finales del siglo XIX quedó abandonado tras ser dañado por terremotos. Sin duda, la reina Isabel la Católica tuvo esta preocupación por el bienestar de los indios hasta el final de sus días, algo que podemos apreciar claramente en el añadido final de sus últimas voluntades, que dice textualmente así: nuestra principal intención fue inducir y traer a los pueblos y convertirlos a nuestra santa fe católica y enviar a las dichas islas y tierra firme prelados y religiosos para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y enseñarles y adoctrinarles en buenas costumbres. Por ende, suplico que este sea su principal fin y que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas indias, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Lo que estamos viendo aquí es una innovación trascendental. Una potencia conquistadora se imponía a sí misma la obligación de tratar bien a los vencidos, no esclavizarlos y convertirlos a la fe católica.
En esta época eso que digo era casi inconcebible, porque alteraba el derecho de conquista hasta entonces vigente, un derecho que había llevado a los conquistadores del pasado a la convicción de que no había nada inmoral en explotar a los vencidos. Es por esto por lo que nace una contradicción que llegará a ser violenta entre la teoría de la conquista, que se rige por el nuevo imperativo de la evangelización, y la práctica, que se aplica según los viejos principios de ocupación y dominio. Porque la práctica pudo en ocasiones no ser muy diferente a la de toda la vida. Se había prohibido la esclavitud, es cierto, pero el sistema de dominio empleado en su lugar dejaba demasiado campo abierto a la más brutal explotación. Ese sistema fue el de la encomienda, una adaptación del mismo sistema empleado en la última fase de la Reconquista en la península, y que consistía en otorgar al vencedor una tierra en propiedad con un determinado número de indios para que la trabajaran. Teóricamente, recibir una encomienda llevaba consigo la obligación de proteger a sus trabajadores y evangelizarlos. Pero eso era la teoría. ¿Quién se ocupaba entonces de vigilar que las normas de la reina Isabel se aplicaran en este primer momento? Con frecuencia, la vida de los indios en las encomiendas era una forma de esclavitud con otro nombre, pero entonces aparecieron los curas, los misioneros, y ellos sí estaban dispuestos a hacer que se cumplieran las órdenes de Isabel. Ahora imaginad esta escena. Estamos en el año 1511, en una misa en la iglesia de Santo Domingo, en la isla de la Española. Dentro está toda la élite del Nuevo Mundo, el gobernador Diego Colón, hijo del descubridor, los encomenderos más ricos y las principales autoridades españolas. Durante esa misa sube al púlpito un fraile dominico, Fray Antonio de Montesino, que llevaba poco más de un año en América, pero ya había visto lo que ocurría en los campos y en las minas, y no se iba a callar. Ante el silencio de la iglesia suelta la siguiente bomba: todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y la tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? El sermón fue un escándalo épico y no terminó ahí. Los dominicos negaron el perdón de los pecados a todo aquel que explotara a los indios. Ni siquiera se libró de esta acusación un joven sacerdote y encomendero que había participado en la conquista de Higüey y ahora regentaba un repartimiento de indios, cuyo nombre quizás os suene: Bartolomé de las Casas. Y aquí es donde la historia de España se volvió única. En cualquier otro imperio estos frailes habrían sido silenciados o ejecutados, pero en la España del Renacimiento la denuncia llegó al rey Fernando el Católico, y aunque era un hombre pragmático, sabía que la legitimidad de España en las Indias dependía de la evangelización. Montesino y sus compañeros fueron llamados a España, no para ser castigados, sino para ser escuchados. La corona escuchó sus razones, debatió sus denuncias y concluyó que el asunto era grave. Había que crear leyes, era la hora de los juristas. El rey Fernando reunió en Burgos a los mejores teólogos y juristas de España para debatir la cuestión. Por primera vez en la historia de Europa, un imperio se sentaba a discutir los derechos de los pueblos conquistados. De esa junta nació una tesis revolucionaria para la época: que el indio era un ser humano pleno y por tanto titular de derechos. De allí salieron las leyes de Burgos de 1512. Sus puntos principales eran una auténtica revolución. Los indios son hombres libres, tienen derecho a un trabajo y a un salario justo. El trabajo debe ser soportable con horas de descanso. Deben poseer casas y haciendas propias. Queda prohibida la esclavitud y la segregación. Costaría mucho aplicar estas leyes, la mentalidad de la época apenas podía concebirlas, pero la semilla ya estaba plantada y la presión de la Iglesia no iba a cesar. La obra legislativa para proteger al indio no había hecho más que empezar. Por cierto, con Fernando el Católico también se dio la Real Provisión del 19 de octubre de 1514, en la que se autorizó expresamente el matrimonio entre españoles e indias, algo que la corona apoyaba. Hasta el momento no estaba prohibido, pero tampoco regulado. Un año después se legalizaron también los matrimonios entre indios y españolas. Este debate moral continuó durante décadas, y a cada noticia de abuso le seguía una reacción legal desde España. El punto culminante de este proceso llegó en el año 1542, con las leyes nuevas, consideradas la primera constitución de las Indias. Su texto era aún mucho más radical.
Ordenamos y mandamos que de aquí en adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna, no se pueda hacer esclavo a un indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son. Las leyes nuevas no solo prohibían la esclavitud de forma absoluta, sino que atacaban el corazón del sistema colonial. Decretaban la muerte de la encomienda. Las encomiendas ya no se podían heredar. Cuando un conquistador muriera, los indios pasarían a estar bajo la protección directa de la corona. Para los conquistadores de América esto fue una auténtica calamidad, se sentían traicionados. Ellos, que habían cruzado el mar arriesgando sus vidas y derramando su sangre en nombre del rey, veían como el propio rey les arrebataba su recompensa. La encomienda no era solo dinero, era el símbolo de un ascenso social, la prueba de su gloria, el patrimonio que dejarían a sus hijos. ¿Para qué tanto esfuerzo si ahora el rey les escupía en la cara? El conflicto fue tan brutal que provocó una guerra civil entre españoles en el Perú. Los encomenderos, liderados por Gonzalo Pizarro, se rebelaron contra el virrey, que intentaba imponer las leyes nuevas. Una guerra terrible, en gran parte motivada por la cuestión de los derechos de los indios. Tras 1000 avatares, la corona tuvo que ceder en algunos puntos, pero el golpe a la encomienda fue definitivo y el sistema acabó extinguiéndose. Y detrás de todo este caos, de estas luchas y debates, quedó un hecho histórico insólito y sin precedentes, una potencia vencedora que había creado un cuerpo legal extraordinario para proteger a la población vencida, reconociendo su humanidad y sus derechos. Es muy complicado encontrar algo igual ni antes ni después. Capítulo 2. La evangelización de los indios. Lo primero que hicieron los españoles cuando pusieron los pies en América fue plantar una cruz. Lo seguirían haciendo en todos y cada uno de los lugares donde asentaban un establecimiento. Las escenas de la conquista varían, cambian los nombres, cambia el tipo de hueste, cambian hasta las banderas y las fórmulas, pero hay algo que siempre es idéntico en todos los actos de toma de posesión en nombre de la corona. Se planta una cruz y se celebra una misa. Lo hizo Colón, lo hizo Núñez de Balboa, lo hizo Cortés, Pizarro y todos los demás. Desde Florida hasta la Tierra de Fuego, la conquista española de América es una conquista religiosa. Junto a cada hueste va un sacerdote, a veces varios de ellos. Los religiosos, ya sean franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos o mercedarios, toman a los indios bajo su protección. Les predican y les convierten, fundan centros religiosos y en torno a ellos establecimientos de acogida, escuelas, hospitales, son las llamadas reducciones, que en muy poco tiempo se extienden desde el norte de México hasta Paraguay, pasando por la Amazonia. El proceso se repite de manera idéntica en Filipinas, donde los religiosos se convierten en la columna vertebral de la organización administrativa y política. La Iglesia se desplegó en América y Filipinas al mismo tiempo que la conquista política, pero mantiene una posición de notable independencia, hasta el punto de que actuará como conciencia moral del poder imperial. Será la presión de los religiosos la que llevará a redactar las sucesivas leyes de Indias. Ese fue el verdadero espíritu de la evangelización. Y que nadie piense que esta dimensión religiosa fue una excusa de última hora, no era una justificación para quedarse las tierras, aparece desde casi el primer momento de manera deliberada y consciente, y sobre este punto hay un documento fundacional que es el Testamento de Isabel la Católica. La evangelización no es algo que ocurre por accidente o por azar, sino que es desde el principio, como dijo la reina, nuestra principal intención. Pronto aparecieron, por supuesto, otros aspectos tan humanos como deleznables: la ambición, la rapiña, la demencia por el oro, la violencia sobre la población conquistada, es decir, que aparecen todas y cada una de las cosas que vemos en absolutamente todas las conquistas de la historia. Pero la de América tiene una particularidad, y es que cada vez que a alguien se le va la mano, ahí está la Iglesia para denunciarlo, el poder civil para sancionarlo y los propios jefes de la conquista para poner orden. Esa intención de corregir las malas prácticas cuesta encontrarla en otras conquistas de la historia. No era algo habitual ni en la Roma imperial, ni en los ingleses, ni en los franceses en América y África. El signo distintivo de la conquista española es que posee desde el primer momento una motivación religiosa y por tanto un freno moral. Y eso fue así precisamente por el protagonismo vigilante de la Iglesia y porque los conquistadores, además de ser aventureros, quizá locos, sin duda ambiciosos, eran hombres de fe.
Es muy interesante leer las crónicas de Indias y también los textos de los primeros misioneros, porque nos muestran a unos hombres perplejos por lo que ven. Por un lado, prácticamente todos subrayan las virtudes humanas y morales de los indios. Nos dicen que suelen ser tranquilos, mansos, con un sentido religioso de la existencia, bien dispuestos hacia el extranjero y, por lo general, muy receptivos a la predicación. Pero por otro lado y al mismo tiempo nos dicen que los indios observan rituales y prácticas de extrema crueldad, celebran fiestas en las que se embriagan hasta perder la razón y terminan matándose, libran entre sí guerras terribles, cuelgan cadáveres y hasta se los comen. Y eso por no hablar de los sacrificios humanos a las divinidades locales. Entonces, ¿qué pensar de unas gentes así? El razonamiento del español que llega allí y ve aquello es el siguiente: puesto que no parecen malos pero obran mal, es que están endemoniados, por consiguiente hay que librarles de ese estado. Pero ¿cómo hacerlo? Para un católico de todos los tiempos y especialmente para uno del siglo XVI, la respuesta es clara: catequesis, bautismo y conversión. Este es un punto siempre espinoso, pero conviene contar las cosas como fueron. Los pueblos amerindios en muchos casos practicaban religiones de una crueldad asombrosa. Algunos de ellos habían construido civilizaciones muy avanzadas en muchos aspectos, pero con frecuencia notable hacían sacrificios humanos y también se daban casos de canibalismo, ya sea un suceso ritual o cotidiano. Hoy es incorrecto decirlo, pero la verdad nunca tendría por qué ser incorrecta. Los mexicas, por ejemplo, capaces de construir maravillas arquitectónicas como Tenochtitlán y de idear un excelente calendario astronómico, practicaban sacrificios humanos y en ocasiones se comían a las víctimas. Los cronistas así lo cuentan: Bernal Díaz del Castillo, Bernardino de Sahagún, Diego Durán. Los estudiosos más recientes, como los de Ortiz de Montellano, lo corroboran, y la arqueología lo ha atestiguado después sin duda posible. La práctica de sacrificios humanos ocurría en algunas zonas que hoy ocupa México. En otras culturas precolombinas el sacrificio se realizaba sacándoles el corazón por decapitación, flechando a las víctimas o ahogándoles en el agua. Entre los tarascos, cuando moría el representante del dios principal, también se hacían sacrificios humanos. Normalmente se guardaban las calaveras. El capitán Andrés Tapia, compañero de Hernán Cortés, describe el muro de cráneos que vio en el Gran Teocalli de Tenochtitlán, y dice que había en él muchas cabezas de muertos pegadas con cal y los dientes hacia afuera. Tapia cuenta que vieron miles de palos verticales y en cada palo 5 cabezas de muerto ensartadas por las sienes. Si seguimos camino hacia el sur, desde México hasta lo que hoy es Colombia y Venezuela, encontramos que allí había un mosaico de pueblos muy diversos que se llamaban a sí mismos chibchas. Los chibchas no construyeron estados ni civilizaciones, pero desarrollaron una maestría sin igual en la orfebrería del oro y el cobre, y también practicaron abundantes sacrificios humanos. Era un tipo de sacrificio ritual para ofrecerles víctimas al sol. Los chibchas también comían carne humana, sobre todo de los enemigos vencidos. Más al sur de los chibchas están los incas, que habían levantado una extraordinaria civilización sobre un territorio inmenso, lo que hoy es el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y más de la mitad de Chile. Varios millones de personas de muy distintos pueblos vivían bajo el poder del Inca de Cuzco, ciudad sagrada del sol. Parece ser que los incas no practicaban habitualmente sacrificios humanos, aunque hoy día sabemos que también se dieron casos. No es preciso seguir, bastan estos pocos ejemplos para calibrar lo que la evangelización de América aportó a la vida de los nativos. Pero, ¿hubo violencia en las conversiones de los indios? Al margen de casos aislados, que evidentemente los hubo y conviene tenerlos en cuenta para no idealizar la conquista, no puede decirse que los indios abandonaran sus viejas creencias por la fuerza. La Iglesia no empleó, por lo general, la violencia para convertir a nadie. Evidentemente, para los indios no dejó de ser un aliciente el hecho de que convertirse al cristianismo significaba mejorar de vida. Pero las poblaciones amerindias abandonaron sus viejas creencias masivamente en cuanto se derrumbaron sus organizaciones políticas. En los grandes imperios precolombinos, la religión estaba estrechamente ligada a la autoridad política. Era del todo natural que la descomposición de esos imperios llevara a la gente a abandonar también sus cultos de origen. Sencillamente ya no tenía sentido. Esta fue la causa fundamental de que la evangelización avanzara a una velocidad de vértigo. Para México, el gran misionero y cronista Motolinía habla de más de 4 millones de bautizados desde que cayó el Imperio Azteca en 1521 hasta 1536. La aparición de la Virgen de Guadalupe ante el indio Juan Diego es en el año 1531. En el Perú, a finales del siglo XVI, conviven en la ciudad de Lima 5 santos: San Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías. Martín de Porres y Santa Rosa de Lima son nativos de la capital peruana.
marihuana, por cierto. Y no es verdad que la Inquisición forzara las conversiones de los indios. La Inquisición pasó a América, por supuesto, y allí se dedicó a perseguir a protestantes, supuestos judaizantes y curas disolutos, pero no a los indios. Es más, en 1570 el Santo Oficio prohibió expresamente que se actuara sobre los nativos porque eran neófitos en la fe. Hay una metodología de la evangelización, tanto en América como en Filipinas. El primer paso es predicar las bienaventuranzas y con ellas eliminar las creencias de tipo animista o fetichista. Cuando el nativo entiende el mensaje y expresa un mínimo de adhesión personal, se le aplican los sacramentos: bautismo, comunión y confirmación. Pero, ¿cómo asegurarse de que la comunicación con los nativos es buena? Traduciendo el catecismo y las escrituras a las lenguas autóctonas, cosa que empieza a hacerse de inmediato, como ya expliqué en mi vídeo sobre la protección de las lenguas indígenas que hizo España. Para la propia vida de la Iglesia esto fue una revolución, porque nunca antes se había hecho nada parecido. Están naciendo las misiones y los misioneros. En América, mientras tanto, los españoles han empezado a crear universidades. Santo Domingo en 1538, San Marcos de Lima en 1551, ese mismo año también en México, Santo Tomás de Filipinas en 1611. Para los conquistadores, ver que los indios se convierten al cristianismo equivale a una victoria sobre el mal. Con la evangelización terminan los sacrificios humanos y también se ponen importantes trabas a la esclavitud. Para un español del siglo XVI no cabe otra forma de verdad que la vida conforme a la religión cristiana, y la evangelización es un progreso indudable. Pero ¿y en el resto del continente? En el norte de América, los franceses católicos empiezan su evangelización en el siglo XVII. Es más lenta y pobre que la española en el sur. El territorio es menor y la población es más reducida. En cuanto a los ingleses, que llegan hacia la misma época, su actitud no tendrá nada que ver con la de los españoles. Para la mayor parte de los ingleses protestantes, el indio es un ser inferior, un hijo de Satanás, y como tal debe ser sometido y exterminado. No hay posibilidad de redención mediante el bautismo. En la América anglosajona, los indios eran exterminados. Ahí sí puede hablarse netamente de genocidio. Hubo una matanza racial con el pretexto de motivaciones supuestamente bíblicas. Hoy los pocos supervivientes de aquello están en reservas. Por el contrario, en la América hispana sigue habiendo millones de indios y aún circulan, 500 años después, muchas de las lenguas autóctonas. Y eso fue posible porque los teólogos y juristas españoles reconocieron que los indios tenían derecho a casa, a hacienda y a trabajar por un salario justo. ¿Era esto una obviedad? Lo cierto es que no, en la época era una auténtica revolución. Esta es la verdad de la evangelización. Si las razas y las culturas de la América hispana sobrevivieron a la conquista, fue precisamente porque hubo al mismo tiempo un intenso proceso de evangelización. No son la Iglesia ni España quienes tienen que pedir perdón por ello. Quienes han de pedir perdón son precisamente aquellos que hoy necesitan mentir sobre la historia para justificar sus fracasos presentes. La evangelización de América, con sus luces y sus sombras, no fue un holocausto, fue la mayor gesta de construcción de civilización que ha visto la humanidad. Capítulo 3. Las lenguas indígenas. Lejos de la narrativa habitual de imposición, la historia nos muestra un esfuerzo monumental de los españoles, especialmente de los frailes, por estudiar, codificar y preservar las lenguas nativas. Pero, ¿por qué? ¿Qué motivó este trabajo sin precedentes? No nos engañemos, no les movía el amor a la filología, aunque evidentemente debieron entender el valor de estas lenguas. Su verdadero objetivo era claramente religioso, la evangelización. Pues consideraban que salvar a un pueblo era salvar sus almas. Pero aquí está la clave de todo. Ellos entendieron algo fundamental, algo que el propio franciscano Alonso de Molina explicó perfectamente. Mal se pueden tratar y conversar los que no se entienden. La fe se alcanza oyendo y lo que se ha de oír ha de ser la palabra de Dios, y esta se ha de predicar en lengua que los oyentes la entiendan, porque de otra manera el que habla será tenido por bárbaro. En otras palabras, para poder transmitir su mensaje, para poder evangelizar de verdad, necesitaban hablar el idioma de la gente, y no bastaba con chapurrearlo, tenían que entenderlo a la perfección para no cometer errores y acabar, como decía Molina, predicando falsedades en lugar de la verdad. Esta necesidad práctica fue el motor que impulsó uno de los mayores trabajos de preservación lingüística de la historia. Y el propio Alonso de Molina es el ejemplo perfecto de esta primera hornada de pioneros. Imaginad a este extremeño, sí, también extremeño, como la mayoría de los conquistadores, que llega a Nueva España siendo solo un niño en el año 1522. Se cría y se educa junto a niños nativos porque las escuelas religiosas estaban abiertas para todos. Aprende su lengua, sus costumbres y a los 15 años ingresa en los franciscanos.
Molina se convirtió en el primer sacerdote ordenado en la Nueva España y dedicó su vida a estudiar el náhuatl, el idioma de los mexicas. En el año 1547 publica su Doctrina Cristiana Breve traducida en lengua mexicana. Este no es solo un libro más, es el primer libro impreso en náhuatl de la historia y sería solo el comienzo de una obra monumental. Y aquello fue una revolución en todos los sentidos. En el aspecto religioso fue una bomba. Pensad que hasta entonces las únicas lenguas sagradas eran el latín, el griego y el hebreo. Si ya estaba costando que se aceptase el español para textos religiosos, imaginad la que se lió con el náhuatl. Pero los argumentos de Molina y de otros muchos eran inapelables. Sin traducción no hay evangelización. Punto. Y también fue una revolución política. Que el pueblo conquistador se dedique a proteger y estudiar las lenguas de los vencidos, eso era algo completamente insólito en la historia. De hecho, la propia corona española fue cambiando de política sobre este tema, adaptándose a las circunstancias. Lo habitual en la historia es que el vencedor imponga su lengua, como hizo Roma con el latín o los árabes con su idioma, y de hecho hubo un momento en el que España estuvo a punto de seguir ese camino. El emperador Carlos I en 1550 quiso favorecer la sustitución de las lenguas indias por el español, pensando que así la evangelización sería más fácil, pero se encontró con la oposición frontal de casi todos los misioneros que estaban sobre el terreno, y su idea no prosperó. Tanto es así que 15 años después, su propio hijo Felipe II da un giro de 180 grados, firma nuevas cédulas donde no solo apoya las lenguas indígenas, sino que impone como requisito saber la lengua local para poder tener un cargo de sacerdote entre los indios. Pero fue más allá. El rey Felipe II hace oficial la lengua indígena más hablada en cada región y ordena que se difunda entre el mayor número de pueblos posible. Una política de protección lingüística en pleno siglo XVI. Y es importante entender que el español no se impuso. Felipe II dio orden de que fuera voluntario. No parece conveniente forzarlos a abandonar su lengua natural, solo habrá que disponer de unos maestros para los que quieran aprender voluntariamente nuestro idioma. Por norma general, aunque siempre pudo haber excepciones muy localizadas y concretas, en época de los Austrias el idioma español no se impuso. Yo más bien diría que lo que se buscaba era que ambos idiomas, el indígena de cada región y el español, coexistiesen, y para muestra tenemos este mandato del virrey de Perú, Francisco Álvarez de Toledo, en el año 1575, que dice así: se ordena que todos hablen la lengua general del lugar y aprendan la española y usen de ella, de manera que en las dichas lenguas se les pueda enseñar la doctrina cristiana, y ellos la puedan aprender y mejor comunicar con los españoles. Que, por cierto, este virrey, lejos de imponer el idioma español en América, hizo una reforma de los estatutos de la Universidad de San Marcos que incluía la obligación de aprender quechua si querías sacar un título profesional o ser sacerdote. Si no me creen, busquen información sobre las reformas de Toledo. Aunque debo decir que muy posteriormente, ya en época de los Borbones, Carlos III sí hizo un intento por imponer el castellano. Parece ser que pensando en que los indígenas podían estar siendo víctimas de estafas o engaños. Yo, el rey, dispongo para que en los reinos de Indias, islas adyacentes y de Filipinas se pongan en práctica y observen los medios que se refieren y ha propuesto el arzobispo de México a fin de conseguir que se destierren los diferentes idiomas de que se usa en aquellos dominios y solo se hable el castellano, los indios no quedarían tan expuestos a ser engañados en sus tratos, comercios o pleitos. El caso es que si alguien se refiere a esto como una imposición del castellano en América, lo cierto es que no tuvo mucho éxito. Bien sea por la dejadez de los criollos para ponerlo en práctica o porque los clérigos ya habían aprendido las lenguas indígenas y no consideraron necesario imponer el castellano, los indios pudieron seguir hablando su idioma. Aún así, evidentemente, el uso del castellano iba creciendo en América, pero principalmente por ser la lengua asociada al poder, del mismo modo que hoy aprendemos el inglés de forma voluntaria, porque creemos que nos es útil, nos puede abrir puertas laborales o facilitar determinados trámites, especialmente si solemos viajar a distintos países. Con el idioma español debió ocurrir algo similar. Era bueno aprenderlo porque te proporcionaba una serie de ventajas, pero no hay una imposición ni una expansión forzosa. Y hay que entender que el panorama lingüístico de América era un verdadero rompecabezas. Junto a las lenguas más habladas convivían cientos de idiomas y dialectos minoritarios. La solución que se adoptó fue organizar este paisaje en torno a las lenguas más extendidas. Y los diccionarios de los misioneros fueron clave para ello.
Pero Felipe II fue todavía más lejos. Promovió la creación de cátedras de lenguas amerindias en las universidades del Nuevo Mundo. Y atención a este dato, porque es increíble. La primera fue la del quechua, llamada oficialmente Cátedra de Lengua General de los Indios, creada en el año 1579 en la Universidad de Lima. Sí, lo has oído bien, una cátedra de quechua en una universidad española, en pleno siglo XVI. Y lo que impresiona de todo este trabajo es su escala. No hablamos de esfuerzos aislados, esto fue una tarea sistemática, planificada y consciente. Los españoles, tras hacer la primera gramática náhuatl, la de Molina, no se detuvieron. Le siguieron gramáticas como el totonaco, el purépecha de Michoacán, la primera gramática del quechua en el año 1560 e incluso obras científicas multilingües como el símbolo católico indiano, impreso en Lima en latín, castellano, quechua y aymara. Pero es que los españoles también elaboraron la primera gramática aymara en el año 1603, la primera gramática mapuche en el año 1606, la primera gramática guaraní en el año 1643. Hasta el tagalo, la lengua nativa de Filipinas, tuvo su gramática hecha por los españoles. Pero ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿Cuántas obras escribieron estos sabios españoles en lenguas indígenas? Pues prepárense, más de 1000. En el año 1892, el conde de Viñaza catalogó un total de 1188 títulos impresos entre los siglos XVI y XIX, y eso sin contar los cientos de estudios que circulaban como manuscritos. Y aquí viene la comparación definitiva, la que lo pone todo en perspectiva. Las primeras gramáticas del holandés o del inglés se publican en la década de 1580. Para entonces los españoles ya habían publicado gramáticas completas del quechua, el náhuatl, el zapoteco y del tarasco. Una auténtica proeza intelectual y cultural. Y por si fuera poco, por esos mismos años aparece en México una figura monumental, Fray Bernardino de Sahagún. Este franciscano leonés no escribió un libro, escribió una auténtica enciclopedia etnográfica en 12 volúmenes. Su Historia General de las Cosas de Nueva España, con versiones en náhuatl y en español, recogía absolutamente todo sobre la cultura indígena, su religión, su calendario, su astronomía, sus costumbres. Con razón, hoy se considera a Sahagún como el padre de la antropología americana. Y esta labor no se detuvo. A partir del siglo XVII las gramáticas se extienden al mapuche de Chile, al alentiac de Argentina, al mochica del Perú, a las lenguas mayas, al guaraní. La lista es larguísima y el trabajo se va haciendo cada vez más refinado. Pero entonces llegó la Ilustración y con ella un cambio radical de política. Como decía, en 1770 el rey Carlos III, siguiendo las ideas de la época que buscaban homogeneizarlo todo, ordena que se extingan los distintos idiomas de América y que solo se hable el castellano. Sí, la Ilustración también fue esto. El monarca ilustrado logró frenar la literatura impresa en lenguas amerindias, pero ya era demasiado tarde. El intenso trabajo previo de los misioneros ya había creado un corpus cultural tan grande y tan vivo que su vitalidad era imparable. Y aquí viene el dato final, el más sorprendente de todos. En el momento de las independencias, a principios del siglo XIX, ¿qué porcentaje de la población creéis que hablaba español? ¿Un 80%? ¿Un 90%? Pues no, solo el 30%. El resto de la población, la inmensa mayoría, se comunicaban en las lenguas indígenas, muchas de las cuales habían sobrevivido y se habían fortalecido gracias a las gramáticas y diccionarios que hemos visto. Porque, paradójicamente, el verdadero peligro para las lenguas amerindias no llegó con el imperio, sino con la independencia. Las nuevas élites republicanas, en su afán por crear estados modernos al estilo europeo, iniciaron una política de aniquilación de lenguas indígenas para imponer el español. Una política que en muchos casos no se detuvo en lo lingüístico, sino que llegó a la aniquilación física de comunidades enteras. Pero esa es otra historia. Pese a todo, a pesar de los intentos de la Ilustración y de las nuevas repúblicas, las lenguas amerindias sobrevivieron. Y no solo eso, hoy siguen más vivas que nunca. 8 millones de personas hablan el quechua, otros tantos el guaraní, casi 5 millones las lenguas mayas, 2 millones el aymara y otros 2 el náhuatl. Y sobrevivieron en gran parte porque siglos antes aquellos sabios frailes las rescataron, las estudiaron y las codificaron, dándoles una fuerza que les permitió resistir. Y es así, contra todo pronóstico y contra toda narrativa habitual, como España no solo no impuso su lengua, sino que jugó un papel decisivo en salvar las lenguas indígenas de América. Capítulo 4. El robo del oro. ¿Los españoles robaron el oro? Este es, junto con el mito del inexistente genocidio, el más extendido entre las masas de Hispanoamérica y España por igual. Cualquier persona que haya estado el suficiente tiempo en los antiguos virreinatos habrá escuchado el famoso "devuelvan el oro", que sin embargo no tiene ningún tipo de sentido, pero vamos a explicarlo bien.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la capacidad de explotar minas, es decir, de extraer oro y plata, en la época virreinal era ridículamente pequeña en comparación con las actuales, fundamentalmente por razones tecnológicas, claro está. Así, y a pesar de que las cifras presentan definitivamente alguna variación, el historiador L. Hamilton, en su libro American Treasure and the Price Revolution in Spain, afirma que a la península llegaron entre 1503 y 1650 181 toneladas de oro. Desde una perspectiva comparativa, esa cantidad es tremendamente pequeña. Pensad que México y Perú producen anualmente entre 100 y 200 toneladas de oro al año. Lo que España extrajo en 150 años, Perú y México lo extraen en 2. Así que no es de extrañar que, según Juan Miguel Zunzunegui, el Banco de México haya registrado que solamente el 7% del oro total extraído de México fue explotado durante los 300 años de virreinato. Pero el mito del oro va más allá de una simple incoherencia numérica. En efecto, la corona española no solamente extrajo mucho menos metal precioso que México y Perú hoy en día, sino que el destino de ese oro era normalmente el desarrollo mismo de los reinos de América. Después de todo, y según el historiador Clarence Harring, los españoles llevaban a Europa no más del 20% del oro y la plata extraídas en América, lo que se conocía como el Quinto Real, que además fue mucho más bajo en América de lo que lo fue en la península ibérica, donde el derecho del rey sobre los metales preciosos era casi de 3/4 partes del total. Ese 20% fue siempre el máximo y en el caso de la Nueva España se redujo al 10% en el siglo XVIII, reducción curiosamente contemporánea al boom platero novohispano que destronó al Perú como principal productor mundial de plata. Pero ese ínfimo 20% no terminaba llegando del todo a la península. En efecto, y como el mismo Harring se explica, la mayoría de los metales preciosos traídos de América, es decir, ese 20%, estaban destinados a pagar los salarios de los hambrientos soldados que peleaban en las guerras españolas en Alemania y Países Bajos, cuyo esfuerzo de guerra siempre cayó de manera desproporcionada sobre Castilla, dejando a la economía de la supuestamente saqueada América española prácticamente intacta, como bien afirma el historiador Bruno de la Serna. Es habitual escuchar que los españoles fueron a América a imponer y a explotar, como si el establecimiento del poder español en América no hubiera estado repleto de procesos de negociación y diplomacia. La imposición de la que con dureza suelen hablar algunos solo fue posible porque las élites indígenas se aliaron con el régimen del virreinato, tal y como lo hicieron grandes secciones de la población nativa en general. Restal y Fernández Armesto afirman: la mayor parte de las élites indígenas se convirtió en colaboradora del régimen colonial y aceptó e incluso elaboró sus mitos. Y como ejemplo de esto tenemos al indígena otomí Conín, bautizado como Fernando de Tapia, que fundó la ciudad de Querétaro estando del lado de los españoles. Como mencionaba, solamente el 20% del oro fue a parar a Europa, no a España, sino a los conflictos que la Casa de Austria mantenía con los Países Bajos y Alemania. Y esto es porque desde tiempos medievales la tradición castellana dictaba que en los territorios conquistados una parte de los minerales preciosos encontrados debían ir a parar a las arcas del rey. Lo curioso es que dicha institución extractivista fue mucho peor en la propia España de lo que jamás fue en América. El historiador americano Clarence Harring, al que ya hemos citado, en su texto Trade and Navigation, publicado en la Universidad de Harvard, afirma: el rey, sin embargo, teniendo el derecho supremo a todas las minas en sus dominios desde tiempos tempranos, exigía grandes regalías de sus súbditos por el privilegio de desarrollarlas. En España, la parte de la corona, al menos desde el reinado de Juan II, había sido 2/3. Esta proporción fue exigida al principio en el Nuevo Mundo, pero para apoyar el descubrimiento y la explotación de los recursos minerales de las colonias, esta fue rápidamente reducida. Entre 1500 y 1504, en respuesta a las peticiones desde la isla de la Española, que entonces era el único asentamiento español en América, la porción del rey se redujo a la mitad, luego a 1/3 y a 1/5. El quinto fue establecido por 10 años por cédula de febrero de 1504, continuó en la Española hasta 1520 y se mantuvo hasta el siglo XVIII, como la ley general para toda la América española. Se podría contraargumentar que el oro no fue el mineral más enviado a la península ibérica durante los 300 años de virreinato, sino la plata. Y esto es cierto, pero más del 90% de la plata que llegó a España no fue por extracción colonial, sino por intercambios comerciales voluntarios entre la población americana y los proveedores de una amplia gama de productos en Europa. La catedrática en Historia Contemporánea Alejandra Irigoyen, de la Escuela Económica de Londres, afirma: la plata era obtenida por comercio y no por extracción.
De cualquier manera, la plata obtenida por la corona española no le hizo ningún favor a Castilla, muy al contrario, destruyó la economía española. Robert Allen, una de las grandes eminencias en el área de historia económica, afirma: el caso de España fue especialmente desafortunado. En el siglo XVI daba la impresión de ser la mayor potencia imperialista, porque Latinoamérica producía mucha plata, pero las importaciones de este mineral produjeron más inflación en España que en ningún otro lugar. Por último, los que defienden el mito del robo del oro también suelen hablar de la imposición de sistemas de trabajo forzado, como si los españoles no hubieran hecho más que emplear esquemas ya existentes en las sociedades prehispánicas, siendo la mitad el más evidente. Por lo que no impusieron dichos sistemas, sino que simplemente los mantuvieron. Instituciones como la encomienda, netamente española, comenzó su declive en 1542 con las leyes nuevas, mientras que la esclavitud indígena fue prohibida parcialmente en 1500 y luego totalmente en el año 1542. Curiosamente, los más leyenda negrista nunca mencionan la prohibición de la esclavitud indígena por parte de la corona española. Pero bueno. Y ya para ir acabando, no deja de llamarme la atención los que afirman que los españoles estafaron y engañaron a los pueblos indígenas porque según ellos les cambiaban baratijas como cascabeles y espejos por el oro que los nativos tenían. El caso es que a los que dicen eso habría que explicarles lo que es la oferta y la demanda, porque si en todo un vasto continente americano no existía ni un espejo como el que los españoles llevaban, ni un cascabel, ni unas tijeras metálicas como las que se usaban en Europa, y sin embargo el oro allí en América se podía recoger en forma de pepitas en las orillas de un río, lo normal es que el propio indio pensase que era él el que estaba estafando a los españoles. Al fin y al cabo, estaba entregando una piedra brillante a la que no le solían dar valor monetario a cambio de una tecnología que le impresionaba porque no la había visto en su vida. Lo que más pena me da de esto es que la manera que tiene este pseudo-indigenismo progre de defender al indio es victimizarlo hasta pintarlo casi como un tonto que se dejaba engañar entregando algo valioso al primero que llegaba al continente. Y no es cierto, esos indígenas eran muy listos y sabían defenderse bien. Después de esto solo queda pensar, ¿qué queda del mito de devuelvan el oro? Absolutamente nada. Las cifras demuestran que la cantidad fue pequeña en comparación con la producción actual. Los datos que la mayor parte de esa riqueza se quedó en América, construyendo un mundo nuevo y mestizo. Y la economía que el poco metal que cruzó el Atlántico sirvió para desangrar a Castilla en guerras europeas y provocar una inflación que arruinó su propia industria. El verdadero tesoro que España dejó en América no fue el que se podía extraer de unas minas, fueron las universidades, los hospitales, una lengua común y una cultura compartida. Por eso, cuando hoy un político utiliza el eslogan de devuelvan el oro, no está haciendo una reclamación histórica, está usando una mentira populista para ocultar sus propios fracasos, despreciando la riqueza real que el mundo hispánico sí comparte. Quizá lo que deberían devolver es el tiempo que nos hacen perder con sus manipulaciones. Capítulo 5. El genocidio. El término anacrónico, conocido como genocidio americano, ha sido un pilar en la difamación promovida por los detractores del Imperio Español, con el fin de socavar su reputación. En grabados holandeses del siglo XVII aparecen figuras relevantes del Imperio Español enorgulleciéndose de la persecución de un grupo de indígenas americanos. Tales afirmaciones son notablemente inexactas, ya que muchos de los representados en estos grabados ni siquiera pusieron un pie en América. Y esa propaganda no os penséis que ha acabado, sigue existiendo a día de hoy. Por ejemplo, esa plataforma pseudoperiodística afín al criminal régimen venezolano que conocemos como Telesur, afirma con la soberbia de la ignorancia en una de sus entradas online, hablando sobre el 12 de octubre de 1492, que fue el inicio del genocidio más grande de la humanidad. Así, entre afirmaciones falsas, cifras infladas y relatos exagerados, surgió el mito que ha perdurado hasta hoy, que sostiene que los españoles llevaron a cabo una masacre planificada de la población americana. La verdad detrás de esta controversia histórica revela que el verdadero genocidio, aunque algunos conquistadores no dudaron en emplear la brutalidad para lograr sus objetivos, fue ocasionado principalmente por las enfermedades introducidas por los europeos. Para ser exactos, un genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Con la definición clara es sencillo demostrar por qué no hubo ningún genocidio en la conquista española de América. Porque simplemente ni a las autoridades castellanas ni a los conquistadores europeos, que seguro que los hubo crueles y despiadados en algunos casos, no les convenía llevar a cabo el exterminio de las comunidades indígenas de América.
Desde el descubrimiento de las Indias, a las autoridades castellanas les quedó bien claro que el núcleo poblacional principal del Nuevo Mundo, y por ende el que debía ser cristianizado y empleado como mano de obra tal y como sucedía con la población castellana, debía ser la población indígena. Y es que era imposible pensar de otra manera. Pensad que la península ibérica, con su siempre modesta población, era simplemente incapaz de proveer de mano de obra a un territorio tan vasto como el americano. Y por ello la preservación de la población cristiana y no su destrucción era algo necesario desde el punto de vista social y económico. En palabras del historiador británico Henry Kamen, que no puede ser considerado como hispanófilo de ningún tipo, la palabra genocidio no tiene sentido ni justificación. No hubo intención por parte de los conquistadores de eliminar a la población indígena, así que la palabra es totalmente inadecuada. Porque no se trata de matanzas, sino que intervienen otros factores como las epidemias. Siguiendo historiadores como Todorov y Diamond, más del 90% de las muertes amerindias después de la conquista respondieron a factores epidemiológicos, llegados por la introducción del ganado vacuno y no por masacres por parte de los españoles. A pesar de las acusaciones que se hacen contra España, la catástrofe demográfica de América no fue el resultado de la maldad de los conquistadores, sino de las epidemias llevadas a cabo por los europeos en general. Los habitantes de América vivieron aislados del mundo durante mucho tiempo y desafortunadamente su fragilidad biológica les hizo pagar un alto precio. Para entender esto hay que retroceder mucho en el tiempo. Hace algo más de 15.000 años, debido al fin de una glaciación, el estrecho de Bering, que separa Rusia de América, se transformó en lo que hoy conocemos. Dejó de ser una superficie helada por la que se podía caminar para convertirse en una corriente de agua que dejaba aislado al continente americano del resto del mundo. Ese detalle es importante porque los grupos humanos que lo habían atravesado quedaron totalmente separados durante 15.000 años. Por ponerlo un poco en perspectiva y entenderlo mejor, Platón vivió hace unos 2500 años, el Imperio Romano cayó hace 1500 años y Constantinopla lo hizo hace solo 500. Ese grupo humano que quedó aislado y se fue extendiendo por el continente americano durante tanto tiempo desarrolló una serie de enfermedades de las cuales se fue haciendo inmune. Esto ocurrió también en el resto de los grupos humanos del mundo. El problema es que al estar aislados, estos pueblos que vivían en América desarrollaron defensas para sus enfermedades, pero no para las enfermedades de los europeos, con los que no se habían topado nunca. Esto es un proceso clásico y natural. Por ejemplo, cuando los mongoles invadieron Europa, trajeron con ellos epidemias como la peste negra, que diezmó a la población europea. Por otro lado, también es interesante recalcar que los europeos tampoco tenían defensas para muchas de las enfermedades que habían desarrollado en América durante milenios. Por ejemplo, enfermedades tropicales contra las que los europeos no estaban inmunizados, como la vaquía o la modorra, llegaron a acabar con la vida del 30 al 50% de algunas expediciones españolas. Es innegable que el continente americano experimentó una dramática caída demográfica a partir del año 1492, año en que Cristóbal Colón realizó su histórico viaje. Antes de la llegada de los españoles se ha estimado tradicionalmente que la población del continente oscilaba entre 40 millones y 100 millones. Sin embargo, según el análisis del venezolano Ángel Rosenblatt en su obra La población de América en 1492, cálculos antiguos y nuevos, sugiere que la cifra no superaría los 13 millones, con una concentración significativa en las regiones de México y Perú, que estaban bajo el dominio del Imperio Azteca e Inca respectivamente. Ya sea una cifra u otra, la disminución demográfica fue impactante. Según el investigador estadounidense Dobbins, el 95% de la población total de América pereció en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. La drástica disminución demográfica suele atribuirse erróneamente a la guerra con los españoles, los episodios bélicos de la conquista, que incluyen las bajas causadas por la guerra, la declinación de actividades económicas y las masivas reubicaciones de población. Pero todos y cada uno de estos sucesos ya ocurrían en mayor o menor medida entre los distintos grupos de indígenas desde mucho antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, los indígenas caribes atacaban y mataban sistemáticamente a los pueblos con los que se topaban, niños incluidos, y capturaban a las mujeres para convertirlas en esclavas sexuales. Los pobres indios taínos, que eran de carácter pacífico y bondadoso, tuvieron que aprender a guerrear para defenderse de los caribes. En el caso de los indígenas chibchas es especialmente significativo porque se cree que habrían sido exterminados en su totalidad por los caribes si la llegada de los españoles se hubiese retrasado un siglo. Algo que afirmó el científico Carlos Cuervo Márquez.
Esto es solo un ejemplo, pero podríamos citar más casos, como el de los mayas, que ya estaban en decadencia cuando los españoles llegaron y divididos en 15 señoríos rivales que guerreaban con frecuencia, sin olvidar que los tlaxcaltecas, zapotecas, tlapanecas y muchos otros padecían una fuerte violencia ejercida por los aztecas. Es decir, la guerra, la conquista, la matanza y la violencia ya existían en América antes de que ningún español llegase. Esto habría que recordárselo a Gustavo Petro, por cierto. Por lo tanto, no tiene sentido pensar que el impacto de las guerras causadas por un grupo muy reducido de españoles con unas lentas y rudimentarias armas de fuego que ni siquiera eran efectivas en el tipo de batalla que se libraba en América, con repentinas escabechinas y entre densa vegetación de junglas, iba a suponer tal dramático descenso de la población indígena. El verdadero motivo del enorme descenso de la población indígena fueron sin duda las enfermedades. Los habitantes de América habían permanecido aislados del resto del mundo y sufrieron las consecuencias de un impacto biológico significativo, cuando las enfermedades que habían evolucionado durante miles de años en la historia de la humanidad en Europa entraron en contacto con el Nuevo Mundo, resultaron en innumerables muertes debido a la vulnerabilidad biológica de los habitantes nativos. Incluso una simple infección nasal podía ser letal para muchos indígenas. En última instancia, se estima que alrededor del 95% de la población indígena original en el momento de la llegada de Colón pereció debido a las enfermedades, según las estimaciones realizadas por el ecólogo Jared Diamond. Las grandes epidemias fueron las que causaron el mayor impacto. Una devastadora epidemia de viruela que se desencadenó en Santo Domingo entre los años 1518 y 1519 prácticamente diezmó a toda la población local. Esta misma epidemia fue introducida en México por los hombres de Hernán Cortés y después de arrasar Guatemala se propagó hasta el corazón del Imperio Inca en 1525, donde redujo a la mitad la población. La llegada de Francisco Pizarro a Perú, precedida por la viruela, representó el golpe final para un imperio ya debilitado por las enfermedades. La epidemia de viruela fue seguida por brotes de sarampión en 1530 y 31, tifus en el año 1546 y gripe en 1558. Otras enfermedades como la diftería, las paperas, la sífilis o la peste neumónica también tuvieron un impacto devastador en la población. Ahora bien, si bien es cierto que parece lógico y sensato pensar que esas enfermedades que disminuyeron de forma tan notable a la población indígena fueron llevadas por los españoles y otros europeos, no podemos descartar al 100% la posibilidad de que esas enfermedades se generaran ya en la propia América. Idea que plantea el gran Brigada Antifraude en este fragmento. Desde siempre se nos ha dicho que fueron las enfermedades llevadas por los españoles a América las que produjeron el mayor número de fallecimientos entre los indígenas, especialmente la viruela. Estas habrían acabado con el 90% de la población nativa. Sin embargo, el investigador Rodolfo Acuña, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, sostiene que no fue así. En 1545 comenzó una epidemia de una mortífera enfermedad llamada cocolistri. Siempre se ha interpretado que era el nombre náhuatl que los mesoamericanos le dieron a la viruela. Sin embargo, otros estudios más recientes apuntan a que no era así. Según este doctor, se trata de una enfermedad americana que a día de hoy ya ha desaparecido y cuyo origen es desconocido, al igual que ocurre con el matlazahuatl, otra enfermedad americana. Acuña consideró que la hipótesis original, que señalaba a los españoles como culpables, ha sido sostenida durante años por ser, en sus propias palabras, la más cómoda para la ideología nacionalista mexicana que la estableció como verdadera como parte de la historia. Esto no quiere decir que no hubiera enfermedades llegadas de Europa, pero estas no serían las más mortíferas. Según Acuña, en total se han contabilizado 12 epidemias de cocolistri y otras 12 de matlazahuatl, que acabaron aproximadamente con el 90% de los habitantes de la zona, cuya población en 1545 era de entre 20 y 25 millones. Aunque, como ya he dicho en otros vídeos, las estimaciones de población total tienen altísimos márgenes de error, según el autor que se consulte. Acuña, tras haber leído los documentos de los médicos de la época, explica: la cocolistri empezaba con fiebre alta, dolores intensos de cabeza, abdominales y torácicos, vértigo, vómito, úlceras bucal y genital. La piel se tornaba amarilla y en el cuello aparecían bolas que a veces deformaban la cara, y por las que se drenaba pus. Además, había sangrado bucal por nariz y oídos. Tanto para los indígenas como para los españoles, esta enfermedad era un completo misterio. Nunca la habían visto antes. Acuña descubrió también que ambas enfermedades afectaban principalmente a los indígenas, a pesar de que tanto la población autóctona como la española convivían en sus actividades cotidianas, en los mercados o en el trabajo. La única diferencia encontrada hasta ahora entre ambos que pudiese explicar este fenómeno es la alimentación que cada uno tenía.
El cocolistli solía producirse 2 años después de periodos de gran sequía, mientras que el matlazahuatl 2 años después de épocas de lluvias. Estas epidemias que se extinguieron en el siglo XIX se dieron principalmente en el altiplano mexicano y guardaban frecuentemente relación con la altitud, de manera que cuanta más altitud había, más mortalidad se producía. Todavía quedan muchas preguntas por responder también acerca del ocaso de los mayas o teotihuacanos y si estuvo relacionado con epidemias similares. Otro estudio señala que pudo ser la Salmonella enterica al haberse encontrado restos de esta en los dientes de los esqueletos de una fosa donde estaban enterradas víctimas del cocolistli. De confirmarse que el cocolistli era la Salmonella, sería el único caso de una epidemia de Salmonella que produce estos estragos. No se sabe si esta bacteria existía en la América prehispánica. Fue descubierta en la Edad Media en Europa y se transmitía a través de agua y comida contaminadas. Los animales domésticos llevados por los españoles a América podrían ser el principal factor de contagio en el caso de que la Salmonella no existiera en aquel continente. Nos hemos aventurado a afirmar cómo y cuántos indígenas murieron durante y tras la conquista, cuando la verdad es que los españoles no solo no mataron a millones, ya que era imposible debido a su escaso número, sino que puede que ni fueran los culpables accidentales en lo que respecta a las enfermedades. Por lo tanto, la próxima vez que escuches a un político, a un activista o a un pseudo periodista usar la palabra genocidio para describir la acción de España en América, sabrás que simple y llanamente te está mintiendo. Te mienten porque es más fácil y rentable culpar a un imperio de hace 500 años de una catástrofe biológica que asumir las complejidades de la historia. Un verdadero genocidio es el que se comete hoy contra la verdad histórica. La verdadera masacre es la que sufre el rigor cuando los hechos se retuercen para servir a una agenda política. España no llevó a América un plan de exterminio, de hecho llevó leyes para impedirlo. Confundir una tragedia, por inmensa que fuera, con un crimen premeditado no es un error histórico, es una calumnia y ya es hora de que se termine. La historia de España en América no fue un cuento de hadas, fue una obra humana y por tanto imperfecta. Hubo violencia, hubo codicia y hubo pecado. Negarlo sería absurdo. Pero, como hemos visto a lo largo de este documental, por encima de esas sombras la verdad histórica es abrumadora y persistente. No hubo un plan de genocidio, sino una catástrofe biológica sin precedentes. No hubo un exterminio de lenguas, sino la creación de las primeras gramáticas para preservarlas. No se robó un continente, sino que se invirtió y se construyó un mundo nuevo. Y sobre todo, no se abandonó al vencido, sino que se creó un cuerpo de leyes único en la historia para protegerlo y reconocer su humanidad. Porque esa es la gran diferencia, el hecho que lo cambia todo. Frente a otros imperios que fueron depredadores, que llegaron a extraer y exterminar, España llegó para quedarse, para fundar y para fusionarse. España no fue a América a vaciar un continente, sino a llenarlo de catedrales, universidades, hospitales y sobre todo de una nueva civilización mestiza. El resultado de esa gesta, con todas sus contradicciones, no son reservas indias ni museos etnográficos, son 20 naciones hermanas y más de 500 millones de personas que hoy rezan, aman, luchan y piensan en español. Ese es el verdadero legado, esa es la hispanidad.